Ahí estamos. Bueno, la primera clase que ustedes tienen en en la plataforma, ¿sí? Es como una introducción a lo que es la psicología evolutiva. Tiene un poquito del desarrollo, bueno, lo que es la teoría sobre la infancia, ¿sí? Cómo esa teoría sobre la infancia, ese momento en que se empieza a ver a la infancia, ¿no? Como una etapa de la vida con una importancia particular, ¿sí? Es como el momento propicio a partir del cual la psicología se empieza a interesar, digamos, por esta etapa, ¿sí? Que es la etapa infantil, digamos. Y ahí es donde surge, ¿no? Lo que es la psicología evolutiva, que después se va a ir ampliando, ¿sí? Va a ir, digamos, ocupando, ocupándose en realidad, ¿no? De lo que es todo el transcurso de la vida, ¿sí? Desde la niñez hasta la vejez, ¿sí? Que si bien es algo que incorporó un poco en los últimos años, ¿no? Lo que es el estudio de la vejez de la psicología evolutiva, pero bueno, como para que ustedes tengan una idea de dónde surge. Antes de seguir con esto de la clase uno, les propongo, digamos, comentarles un poquito cómo está estructurada la materia, ¿sí? La materia tiene 5 unidades, ¿sí? Tiene esta primera unidad donde estamos trabajando los aspectos fundamentales, digamos, de la psicología evolutiva y vamos a estar viendo los modelos de pensamiento a partir de los cuales surge y demás. Y después tiene 4 unidades que lo que hacen de alguna manera es ir estudiando las diversas etapas de la vida, ¿sí? Entonces, hacemos un primer corte en lo que es desde el nacimiento hasta los 2 años, ¿sí? Que es la unidad número 2, que se denomina infancias, ¿sí? Entonces, ahí vamos a estar trabajando en lo que es el desarrollo psicológico en estos primeros 2 años, que van a ver que hay un montón de cosas para trabajar ahí y que son la base de alguna manera para lo que vamos a ver después, ¿no? Entonces, van a ver que hay realmente mucho contenido ahí en la unidad 2 que les va a ir sirviendo después también en en las siguientes unidades. Luego viene la unidad 3, ¿sí? Como se imaginarán, es desde los 2 años hasta los 12, ¿sí? Que es lo que es las niñeces. Vamos a estar trabajando en principio 2 periodos, ¿sí? Desde los 2 hasta los 6 años y de los 6 hasta los 12, ¿sí? Esos 2 periodos van a entrar dentro de la misma unidad 3. Luego viene la unidad 4, ¿sí? Que es la unidad de adolescencias, en donde vamos a estar trabajando, obviamente, este periodo, ¿sí? Vamos a estar viendo cuáles son sus características fundamentales. Y por último, en la unidad 5, donde vamos a estar trabajando adultez y vejez, y que va a quedar para probablemente la última clase o las últimas dos. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Pero bueno, también de alguna manera, digamos que hay que hacer un corte o un recorte, digamos, en base a, bueno, cuáles son los tiempos que tenemos y cuáles son las cosas que podemos llegar a ver. Y en línea con eso, bueno, ustedes, como sabrán, en el plan de estudio tienen bastante contenido de lo que es vejez. Así que bueno, desde psicología evolutiva quizás la parte de adultez y vejez quedó quizá un poquito con menos cantidad de clases por ese motivo, ¿sí? Bueno, después en cuanto a cuestiones más administrativas, digamos de alguna manera, vamos a tener que hacer una evaluación de alguna manera de contenidos a medida que vamos terminando cada unidad, ¿sí? Cada unidad va a tener una actividad, ¿sí? Y en esa actividad se va a evaluar, digamos, los contenidos que estuvimos viendo a lo largo de esas clases. Esas actividades generalmente van a ser algo bastante tranquilo, digamos, puede ser un multiple choice cortito, pueden ser 1 o 2 preguntas a desarrollar, que se piden en general respuestas de capaz de, no sé, una oración, por ejemplo, más o menos, un poquito más, en donde ustedes por ahí respondan con algún concepto que estuvimos viendo en las clases. Pero bueno, para que ustedes sepan, al finalizar cada unidad vamos a tener una instancia, digamos, en donde vamos a volver, digamos, sobre los conceptos y las cosas más importantes que estuvimos trabajando. Después es muy probable, todavía no está 100% decidido, pero es probable, sobre todo viendo cómo lleguemos con los tiempos, que haya al final de la cursada, ¿sí? Una clase que destinemos a lo que sería como una evaluación diagnóstico, en el sentido de, bueno, recorrer, ¿no? Lo que estuvimos viendo en las unidades y preparar de alguna manera también lo que puede llegar a ser el examen final, ¿sí? O sea que va a ser una actividad que, si bien es una actividad evaluativa de la cursada, también está pensada como, bueno, una manera de preparar lo que va a ser el examen final, que ustedes saben es obligatorio. Así que bueno, en línea con eso también es probable,
todavía no 100% seguro, pero probable que tengamos una instancia como para ver, bueno, cómo venimos con eso. Así que bueno, creo que más o menos le he comentado, no sé si tienen alguna duda. Eh, Julieta, te Yo escucho. tengo una duda. Sí, Eh, ¿Sabes más o menos cómo va a ser el examen final? mira, justo estábamos hablando con Teresa eso. Eh, Sí, a mí se me cortó se me apagó el celular y no escuché nada. Claro, bueno, la tecnicatura actualmente, sí, después de una modificación que hubo, la tecnicatura está trabajando con evaluaciones a desarrollar, ¿sí? Son 3, 4, 5 puntos, depende, que son a desarrollar, ¿sí? Con respuestas intermedia, digamos, de intermedia cantidad, digamos, por ponerlo de alguna manera. Pero bueno, hasta el momento se trabaja de esa manera. Estamos igual pendientes de ver si hay algún cambio, porque bueno, entiendo que es algo que se está hablando, a partir de esto que decía Teresa también, que se está viendo si se modifica, pero hasta el momento, y el examen que tuvimos ahora en lo que fue el receso de invierno, digamos, fue un examen a desarrollar. ¿Sí? Eh, Así que bueno, ese es por ahora el formato. Hay que ver si se modifica, pero bueno, por ahora eso es lo que se sabe. Eso Sí, depende profe, de... profe, lo que pasó también es que por ahí, es decir, no nos alcanzaba el tiempo, porque Ah, está bien que por ahí hay compañeros que tuvieron que dejar hasta la mitad la evaluación porque tenían que trabajar. Por más que claro, justifiquen la, por la falta, es decir, muchas veces el familiar no entiende, cuando se trabaja particular, no entienden de que uno está realizando esta tecnicatura para un cuidado, para prevención y para cuidar también a ellos, ¿no? Porque muchas veces la familia también es como que no acompaña esto, de que uno claro, pueda tener nuevas herramientas y dificulta. Entonces, por ahí también es eso también que muchos, lo que pasó ahora fue eso. Y que la modificación fue de una nota que supuestamente de Mónica Larrañaga, que la Tecnicatura de Cuidados Polivalentes tenía que ser sí o sí a desarrollar. Así que claro, fuimos los únicos que tuvimos a desarrollar, porque las otras tecnicaturas de seguridad y higiene y todas esas cosas que las tecnicaturas que ofrece el IPAP eran todo multi-choice. Y nosotros nos Sí, quedamos ahí. claro, yo lo tuve que dejar a la evaluación porque tenía a mis dos hijos de un lado y tenía del otro y no llegaba. Se me claro, había como 10 preguntas y esas 10 preguntas no llegué. claro. Sí, sí, Hay muchas cosas, ¿eh? Hay muchas cosas que fueron modificando. Nosotros fuimos evaluando a través, no quiero decir que soy media como del sindicato, pero tenemos informaciones de otras localidades, por ejemplo, que han mm, ido compañeras que se han tenido que trasladar de un lugar a otro sabiendo que el año pasado se tuvo que rendir en la localidad de ella y habían compañeras que tenían, por ejemplo, le doy un ejemplo de Villa Regina, tenía que ir a rendir a Roca. Y cuando tenía que tomar el colectivo, era el último colectivo y casi no llegaba a su casa. claro, Entonces, los horarios que tenía. Después hay una chica de la línea sur también, que era la única que está haciendo la tecnicatura también, que ella 2 días antes le dijeron que tenía que ir a Maquinchao. Entonces por ahí ella nos contaba, ¿no? Yo voy, esto lo hago un comentario porque hemos estado en contacto con mis compañeras y más o menos me han comentado, y por eso mm, también queremos a través de acá del Sindicato de Cuido, que somos nosotros que estamos acá en Viedma, poder llevar toda la información que muchas veces los compañeros de otras localidades no le contestan los correos, no contestan los mensajes, que muchas veces llaman. Entonces, para ir viendo de que a través del sindicato se vaya modificando y puedan tener en cuenta, que nos tengan en cuenta que los alumnos necesitamos que nos respondan a todas las inquietudes que muchas veces uno quiere tener, porque claro, somos, bueno, y esta chica me decía, yo tengo que pagar el viaje de Jacobasi, por ejemplo, de Jacobasi a Maquinchao, tengo que pagar un vehículo particular. Hoy en día, claro, como está todo,
es difícil también. Sí, 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 por supuesto. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, en línea Yo con eso, soy de sí, Beltrán. sí, perdón, Julieta, sí. Sí. No, que yo soy de Beltrán y tuve que rendir y tuve que coordinar con el taxista para ir hasta Chuele y después de coordinar de vuelta para volver de Chuele para Beltrán. Claro, Tenía que volver como a las 11 de la noche y no conseguía taxi y con el frío y todo no llegaba. claro. Sí, sí, es complicado eso. Sí, yo tenía entendido que se había barajado en un momento la posibilidad de rendir virtual, pero no sé qué pasó con eso, la verdad. Eh, Porque bueno, quizá era una manera de poder, de alguna manera, solucionar ese tema. No sé si es una solución, pero bueno, eh, sé que estaba esa alternativa y finalmente no se llegó a buen puerto con eso. Sí, yo le pedía una virtual porque no me daba la coordinación de Chuele. Claro, claro. A fin de, porque yo me recibí de acompañante terapéutica acá, Sí, acá en el ámbito del IPAC. Y todos sí. rendimos virtualmente y nunca se dio nada malo. Nunca se Ah, mira, extravió, nos dieron las notas enseguida. Yo por eso claro, le decía ahí lo del IPAC que sería bueno una virtual, claro. Sí, sí. porque apretaba el botón de entrar y ya corría el tiempo. Tenía 3 horas, 2 horas, marcaba y se terminaba Mm, y se terminaba, no había tiempo para volver atrás. claro, claro. Sí, sí, estaría bueno que se pudiera llegar a alguna resolución con eso que por ahí, bueno, pueda solucionar esta cuestión de los viajes y toda esa cuestión. Porque Y bueno, también hay perdón, profe, por ahí hay sí, muchas compañeras que tienen temor a poder decir esto lo que está pasando, porque supuestamente había una alumna que decía que había comentado el tema del profesor, no sé qué, y como que el profesor lo tuvo como que desaprobar toda la materia. Y entonces, como que ella decía, mejor es callarse y no decir nada, porque muchas veces los profesores es como que nos tienen ahí, dice, porque nosotros hablamos o decimos que hay cosas que a nosotros no estamos viendo que hay que modificar. claro, Entonces, es difícil también. claro, sí, sí, me imagino. Sí. ¿Eso qué pasó en la misma tecnicatura? Sí, sí. Claro. Eh, lo que pasó a principio de año, supuestamente esta compañera comentaba, nos Mm, comentaba por mensaje. Pero bueno, claro, uno entiende, pero bueno, tampoco es que el profesor puede realizar eso, creo yo, ¿no? Porque no no, estamos no, en una época de hacer esta represión a los alumnos, porque no es, uno está para que nos estén continuamente ayudando para poder salir de esto es decir, es una herramienta más. sí, Es sí, como que no, estamos no, en el vale, secundario, ¿no? Y por ahí muchas veces no hay como también participación de alumnos docentes, entonces por ahí también eso también nos gustaría que también poder modificar muchísimas cosas, modificaciones para que nosotros podamos saber que nos interesa esto y que somos claro, también para participar con ustedes, porque saber que en la universidad lo que no lo tengo bien entendido, pero supuestamente lo que yo más o menos he escuchado que en la universidad supuestamente hay un acuerdo con el alumno y docente, entonces se lleva ese acuerdo, como un contrato pedagógico, ¿no? Y entonces ujú, por ahí también sería bueno que nosotros también tengamos ese contrato pedagógico y no solamente que sea de un instituto. claro. Sí, sí, generalmente en cada materia, digamos, los profesores planean o plantean un acuerdo, digamos, de la manera en que van a estar trabajando a lo largo del cuatrimestre. Si quieren, eso lo podemos hacer en la materia, ¿no? No puedo extender a toda la tecnicatura porque obviamente me excede, pero
Si quieren, sí, eso se puede plantear y lo podemos trabajar en conjunto y ver, bueno, a qué acuerdos podemos llegar, digamos, en ese sentido y si a ustedes les parece algo interesante, podemos dejarlo planteado. Eh, Estaría bueno eso, estaría muy bueno porque es una manera de también nosotros participar con ustedes y poder tener esa posibilidad de construir este camino para que sea una modificación lógica y que sea más adecuada para nosotros. claro, Porque ustedes ya están formados, pero nosotros nos debemos formar a través de lo que ustedes nos dan. Entonces, a través de esto es como que también es algo que nos va a iniciar, creo, a todos los que estamos haciendo esto, eh, para poder superar y poder lograr terminar como debe ser la carrera. claro, sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, me llevo esa idea y lo podemos charlar, a ver si al grupo le parece y podemos plasmar esto en alguna especie de nota o de contrato, digamos, que armemos entre las partes, digamos, de alguna manera, ¿no? Creo que eso podría ser. Sí, sí, estaría bueno eso. Acá estoy leyendo, Alejandra, eh, podrá hacer otra aplicación para las clases sincrónicas. Mirá, el problema que tenemos con otras aplicaciones es que no se puede grabar la clase, Alejandra, por eso recurrimos a Zoom. Voy a averiguar a ver si encuentro alguna manera de grabar por Meet, que a mí también me parece una plataforma más piola para los encuentros sincrónicos. Lo que pasa es que, bueno, es más complicada la parte de grabar la reunión. Y entiendo que es algo importante justamente por esto de que por ahí hay compañeras o compañeros que no se pueden sumar y que por ahí lo pueden ver después en la plataforma. Pero bueno, me voy a fijar a ver si hay alguna alternativa que pueda hacer a Zoom. Las profesores, algunos lo están grabando por Mets, algo así, ¿no? Por Meet, Eh, sí, por la de Meet, Google. sí, porque nosotros, por ejemplo, algunas materias que tenemos ahora de segundo año, nos están grabando las clases, y entonces, y ahí podemos ver y podemos también, y eso también a mí me ayudó mucho para rendir las finales también. Claro. Sí, sí, por eso. Yo tenía entendido que Meet era más difícil grabar, por eso las armo en Zoom, pero me voy a fijar a ver si hay otra aplicación que pueda ser más piola para todos. Bueno, si les parece entonces, lo que yo pensaba es como comentar un poquito sobre la clase 1. No sé si la pudieron ver, si la pudieron ver el video. Eh, es una clase como de introducción, obviamente, en donde, bueno, lo que trabajamos es el concepto de psicología evolutiva, más o menos de dónde surge, ¿sí? Y por eso está, digamos, esta primera parte, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, lo que es el origen del interés, digamos, de la sociedad en las infancias, ¿no? Porque ahí tienen en la clase el momento en que dice, ¿no? Que por ahí desde nuestra perspectiva hoy en día podemos pensar que las infancias, ¿sí? Los derechos de los niños y demás, es algo que está establecido, ¿sí? Que está hace mucho tiempo, digamos. Pero si nos fijamos, por ejemplo, la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país es del 2005. O sea que son 20 años, menos de 20 años que tenemos esta ley. Entonces, antes, los paradigmas, ¿sí? A través de los cuales pensábamos en las infancias eran completamente distintos. Entonces, bueno, ahí tienen un poquito lo que es una introducción histórica que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo se pensaba en la infancia antes, esta cuestión de pensar en los niños como adultos en miniatura, ¿sí? Como si no hubiera una distinción entre dos etapas distintas de la vida. Y por ejemplo, bueno, el tema que tiene mucha importancia ahí es el acceso al trabajo, ¿sí? Pensemos que hasta hace relativamente poco tiempo los niños trabajaban casi igual que los adultos, ¿sí? No había una ley que proteja a los niños que, digamos, determine que hasta la mayoría de edad no se podía trabajar y demás, ¿sí? De manera que, bueno, la manera en que tenían las sociedades de pensar en la infancia era muy distinta a la que tenemos hoy en día. A partir de la revolución industrial,
¿sí? Principalmente, hay como un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque de alguna manera es funcional, ¿no? A esa sociedad capitalista que se estaba modernizando, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, los obreros, ¿sí? de las nuevas fábricas tenían que ser como más especialistas en algunas cuestiones para poder trabajar en estas nuevas fábricas que se iban armando, ¿no? Y para eso necesitaban de una instrucción básica que obtenían a partir del estudio en la escuela. ¿Sí? Entonces la escuela ocupa un lugar fundamental en dos sentidos. Por un lado, el de contener a los niños y a las niñas cuando sus padres tenían que ir a trabajar, ¿no? Que ya empezábamos con las jornadas laborales, de largas y demás. Y por otra parte, el de formar, ¿sí? A los futuros y potenciales obreros, ¿sí? Que debían tener algunos conocimientos básicos para poder trabajar luego en las fábricas, ¿sí? Entonces, ahí, con lo que es este desarrollo industrial y demás, digamos que la infancia empieza a tener un lugar preponderante a la hora de, bueno, pensar en cómo había que formar a esos niños y cuáles eran sus particularidades, ¿sí? Cuáles eran las maneras que tenían de aprender y cómo eran las mejores maneras para justamente poder brindarles, digamos, esos conocimientos que eran necesarios para ese momento, ¿sí? A partir entonces de que la sociedad se empieza a interesar en lo que son las infancias, podemos ver, digamos, muy resumidamente, en lo que tiene que ver por ahí con nuestra asignatura, que hay como dos perspectivas, y que son las que trabajamos más en nuestro caso, que son las de John Locke, por un lado, sí, que sostenía que la mente del niño era como una tabula rasa, así como una hoja en blanco, a la que uno le iba sumando contenidos, ¿sí? O sea, es como que se partía de una base completamente limpia, digamos, ¿no? Y entonces a través de la educación, esa mente se iba modificando, ¿sí? Esa es la teoría de John Locke, que es la teoría de la tabula rasa. Y por otro lado tenemos la teoría de Rousseau, ¿sí? Que tiene que ver más con una cuestión más innatista, ¿sí? Como si los niños nacieran ya de alguna manera con una especie de bondad innata, ¿sí? Que además tenían un plan de desarrollo preestablecido a los que después, bueno, la educación y demás no iban a poder modificar tanto, ¿sí? Es como si yo dijera que eso innato, eso que traía el niño o la niña desde su nacimiento, medio que determinaba bastante fuertemente cómo iba a ser después en el resto de su vida. Eh, bueno, nos quedamos entonces con estos dos modelos. En la segunda clase vamos a profundizar un poquito más con esto, ¿sí? Con lo que son los modelos mecanicistas y organicistas. Pero ahora que vimos un poquito de eso, sí, lo que hay en la clase es una definición de la psicología evolutiva, que es del manual con el que vamos a estar trabajando, que por ahí sí les recomiendo que la lean y que la tengan en cuenta, que es, y la leo acá con ustedes, ¿no? La psicología evolutiva es la disciplina que se ocupa de estudiar los cambios psicológicos que en una cierta relación con la edad se dan en las personas a lo largo de su desarrollo, desde su concepción hasta su muerte, ¿sí? Entonces, disciplina que se ocupa de estudiar los cambios psicológicos, ¿sí? Con una relación con la edad, ¿sí? ¿No? Y esto lo que nos lleva es a pensar un poquito en estas etapas en las que está distribuido también nuestro cronograma y nuestro programa, ¿no? Para estudiar esta asignatura, que tiene que ver con, bueno, estas etapas evolutivas, ¿sí? Que encontramos en la vida de las personas, y tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? Estos primeros años de desarrollo, desde el nacimiento hasta los 2 años más o menos, lo que son las niñeces, después la adolescencia y la adultez, ¿sí? ¿Qué quiere decir que tiene una cierta relación con la edad? Esto es importante, sí, que ustedes lo tengan en cuenta. Tiene que ver con que no vamos a hablar de relaciones directas y estancadas, ¿no? Como diciendo, bueno, el niño o la niña a los 18 meses, tal cosa, ¿no? Si bien sí, va a haber, digamos, desde la materia, desde los materiales que vamos a estar viendo, va a haber algunas cuestiones generales que tienen que ver con la edad. Tratemos de pensar en lo que es el ciclo vital, digamos, como una especie de ciclo continuo, ¿sí? Que es difícil establecer como momentos tajantes en que vos digas, bueno, el nene o la nena cumple 2 años y un día,
Y entonces la manera de pensar y de armar el mundo y demás va a ser completamente distinta, ¿no? No hablamos tanto de cortes tajantes, pero sí de ciertas relaciones que tienen los cambios psicológicos con la edad que va teniendo el sujeto, ¿sí? Fer, Teresa, sí, te escucho. sí. Hablando de eso, del tema de la niñez, a mí me quedó impactada porque hace poquito fui a ver a un sobrino integrante de la familia que tiene Ujú. recién 2 meses. Chiquito. El reflejo que tiene, el reflejo que tiene para poder extinguir en su entorno. La verdad que me quedé impresionada porque me contaba mi cuñada de cómo él se maneja con el tema de las voces, el tema de conocer la casa cuando va a otro lugar, teniendo 2 meses. Entonces, como decía, me contaba mi cuñada que la pediatra se había sorprendido por el tema del desarrollo de psicomatriz que tiene por el tema de todo esto, ¿no? De cómo va evolucionando el mundo y cómo va cambiando también las diferentes modalidades de poder identificar los reflejos, ¿no? Y que muchas veces, si vamos a años atrás, a nosotros, por ejemplo, yo creo que yo cuando era chica ni siquiera reconocía si era mi mamá o mi papá, ya veo. Pero Claro. hoy en día, como estamos tan evolucionados, es como que los niños vienen con esa capacidad y cómo vienen con un desarrollo muy maduro. Y por eso que también muchas veces vienen estas situaciones, estas complicaciones de poder, de poder, como quien dice, autocuidar, ¿no? Al niño y, y guardarlo de todas estas cosas del sistema que vamos teniendo, el avance. Yo lo digo porque tengo a mi hijo que tiene 7 años y sabe manejar mejor que yo la computadora y todas las cosas de esas. Claro. Y yo ni siquiera puedo manejarme con ciertas cosas. A Gato me puedo comunicar acá y puedo estar en el foro y qué sé yo, pero él se la maneja y se sabe todo. Entonces uno va viendo la evolución que va teniendo el niño al momento de estar 9 meses en la panza y cómo se va desarrollando a medida que va evolucionando también ese paso de la etapa de su vida. Sí, sí, es muy impresionante. Y bueno, ahí la veo a Julieta con su hija, además, que debe estar viendo todas estas cosas a full. Pero lo que es esos primeros momentos de vida es realmente impresionante la velocidad con la que los niños y las niñas van desarrollándose. La verdad es que es impresionante. Yo también tengo mi sobrina, que ahora cumplió 2 años, y tengo otra sobrina que es recién nacida, y la verdad es que también es una cosa de locos, la velocidad a la que van aprendiendo cosas nuevas y la que van interiorizando el mundo realmente es muy llamativo. Eh, y bueno, eso también tiene que ver, ¿no? Con esto que yo les decía al principio, de la importancia que tienen estos primeros 2 años que vamos a estar trabajando, ¿no? Porque la cantidad de cambios que se dan en esas etapas de la vida son realmente muy veloces los cambios. O sea, muy veloces y muy de la noche para la mañana, digamos, hay cambios muy zarpados. Así que, sí, sí, tal cual. Y bueno, ¿cómo piensan? Ya hablamos un poquito, ¿no? Pero primero quedan 2 minutos, así que después les propongo, si quieren, entrar de vuelta al mismo link. Estamos un ratito más y ya no las molesto más. ¿Qué les iba a decir? ¿Cómo piensan que se consideraba la infancia antes? ¿Piensan que siempre tuvimos esta perspectiva, ¿no? De- de cómo van desarrollándose los niños y demás? ¿O piensan que antes quizás no estaba este foco, ¿no? Puesto. ¿Qué les parece? Yo creería que a medida, ¿no? Lo que yo voy, lo que me han contado mis padres, ¿no? Mm. Que anteriormente la crianza de años anteriores era más, no sé si rústica o muy cruel, ¿no? Porque muchas veces para que el niño, supuestamente me decía mi papá, para él, a él, por ejemplo, lo ataban, le ataban los pies, no sé qué, y para que no se desarrolle cierta altura, no sé qué más, y
y así habían cosas que se fueron modificando, es decir, por ahí los cambios como de la crianza, de la cultura y el tema de también de cómo también los padres, mi papá, por ejemplo, era una persona de donde venía de una familia donde que había sido muy castigado él, entonces a nosotros nos crió de una manera diferente a lo que él había pasado, porque los papás antes, los antiguos, lo que hacían el castigo era colgarlos, o si no directamente dejarlo encerrado, o muchas veces